Bueno, para nosotros organizar este evento fue como un sueño, ¿no? Cuando lo planteamos hace un par de años, porque siempre la FIO decide 2 años antes dónde va a ser su sede, era casi que un sueño irrealizable. En esta ocasión estamos abordando el acceso a la información pública y transparencia, que permitirá impulsar un derecho humano de trascendencia para fortalecer la democracia, mejorar la participación ciudadana y combatir la corrupción. El trabajo de nuestras redes de mujer, niñez y adolescencia, comunicaciones, inmigraciones y trata de personas que se han reunido ayer ofrecieron espacios de intercambio, de experiencias y de evaluación de las acciones que realizan las defensorías en toda nuestra región iberoamericana. En suma, los congresos y asambleas de la FIO nos permiten a quienes la integramos tomar impulso para seguir trabajando en procura de mejores niveles de vigencia de los derechos humanos en nuestros países. Por lo que la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y consolidación de la institución constituye un pilar fundamental y un motor estratégico del fortalecimiento de los sagrados valores que persigue. Es necesario, ha sido necesario vencer una cultura del secreto, que tengamos presente que tiene sus raíces profundas en nuestras instituciones, una cultura que venía arraigada en nuestras instituciones. Claro que esta pelea no está ganada, más bien diría yo que estamos en una etapa de tránsito, un tránsito de la opacidad y del secretismo hacia la transparencia, un tránsito de la democracia meramente electoral a una democracia participativa, una democracia de contenidos. En esta etapa de tránsito, la ley de acceso a la información pública en nuestro país ha sido un paso muy importante, pero un paso más. Bien, pero no solo el Ombudsman tiene que ser adalid de la transparencia en el ejercicio de sus competencias, sino que también tiene que ser adalid de la transparencia en su dimensión interna, Vamos acabando. Debe ser ejemplo de transparencia para todos los poderes públicos. Si es el órgano de calidad democrática por excelencia, debe ser ese ejemplo en el que mirarse los poderes públicos a la hora de trabajar. En ese sentido, debe el Ombudsman impartir a su personal formación específica en materia de transparencia. En ese sentido, las webs del Ombudsman, que comento ahora, deben ser un ejemplo rutilante de lo que debe ser una web de transparencia para todos los poderes públicos. En tercer lugar, es recomendable que el Ombudsman tenga un área específica en materia de acceso a información y transparencia, para que el personal de esa área específica sea especialista realmente en ese ámbito. Y, en fin, el Ombudsman debe dar facilidad de acceso a sus expedientes internos. Esta ley trae unos destinatarios específicos, como les había señalado, y trae unas garantías. ¿Cuáles son esas garantías? Que cuando la ley prevea excepciones de no acceder a esa información, que no se puede otorgar al ciudadano por seguridad nacional, porque está en riesgo la vida, la intimidad de las personas que pueden exponerse al entregar esa información. Esas garantías traen la inversa de la carga de la prueba, es decir, que es tarea del Estado explicarle al ciudadano por qué no puede otorgar esa información, no lo que cotidianamente encontramos, que es el ciudadano el que tiene que entrar a demostrar por qué requiere esa información. Pues aquí la ley le invirtió la carga de la prueba y se la dio al Estado como tal. Obligaciones públicas legalmente configuradas se suelen venir acompañadas de políticas públicas. Aquí siempre se ha defendido en la FIO el punto de vista de los derechos humanos como derechos legalmente exigibles, no el punto de vista tan de moda de la ciencia política, de las políticas públicas, que parece que diluye un poco el contenido obligacional de los derechos humanos.
Evidentemente no es incompatible, sino complementario en esta materia, como ya se ha dicho y es tan conocido, que persiste la cultura de la opacidad. Estamos luchando contra estructuras administrativas y mentalidades muy arraigadas en el pensamiento de la administración. No vienen de más nunca las políticas públicas que favorecen o contribuyen e impulsan a eliminar esa cultura de la opacidad. En el ámbito de la Unión Europea sí nos encontramos con que la Carta Europea de Derechos Fundamentales contempla en su artículo 42 el acceso a la información como un derecho fundamental autónomo. Sorprendentemente no tan relacionado con el derecho a la información, como se suele hacer, sino más bien dentro de la idea de ciudadanía comunitaria y el derecho a una buena administración, ¿no?, en esa parte de la Carta Europea. Bueno, este reconocimiento sin duda ejemplifica la tendencia a considerar el derecho, la tendencia más reciente, a considerar el derecho de acceso con la máxima protección y garantías. Pero esto no cabe extraer automáticamente la conclusión de que el carácter fundamental en la Carta obliga a considerarlo fundamental en el derecho interno de los Estados, porque las consecuencias que tiene su conceptuación como derecho fundamental en la Carta no implica una mayor o menor protección del derecho, mientras que en el ámbito nacional sí que predicar o no carácter fundamental del derecho implica un distinto nivel de protección. Por tanto, hay que estar a lo que dispone la Constitución de cada uno de los Estados respecto a la protección de sus derechos constitucionales en cada uno de los ordenamientos para ver cuál es la virtualidad de este derecho. Aunque sin duda siempre va a suponer, el reconocimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, siempre va a suponer un parámetro hermenéutico, siempre va a ser un criterio interpretativo para el derecho interno, ¿no? Y aquí tenemos que hablar sobre el derecho del solicitante. La información pública entregada al solicitante debe ser primaria, recorrida en la fuente con el mayor detalle posible y sin modificaciones, auténtica, producida y expedida, recibida o modificada por cierto individuo o sistema, completa, não se deve cambiar incluso em quanto a origem, trânsito e destino. E actualizada, deve ser disponibilizada a última versão da informação quando sea el caso. Solo a través del acceso a la información que genera el Estado es posible que los ciudadanos puedan saber si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas. Pero también el acceso a la información tiene una función instrumental esencial. Solamente a través de una adecuada implementación de este derecho, las personas pueden saber con exactitud cuáles son sus derechos y qué mecanismos existen para protegerlos. En particular, la implementación adecuada del derecho de acceso a la información en todas sus dimensiones, en condición esencial para la realización de los derechos sociales de los sectores excluidos o en situaciones de vulnerabilidad, que no tienen formas alternativas seguras para conocer el alcance de los derechos que el Estado ha reconocido. Naturalmente, la prensa usa no tan ampliamente o continuamente como debiera las leyes de acceso a la información y por supuesto que tengo presente que esta es una ley y un derecho para el ciudadano ante todo, no es para la prensa. Pero, sin duda, además, por otro lado, la prensa tiene particulares interpretaciones de lo que debe saber el ciudadano. Pero de todos modos, hemos tenido desde hace más de 10 años con un grupo de periodistas mucha intercambio. Incluso en algún año hemos pedido en 7 países hemos hecho unos pedidos en 7 países respecto de los regalos que recibían las parejas presidenciales. Mencionando la alegoría de la cueva de Platón, muchas veces la realidad aceptada y comprendida como verdadera y auténtica es solamente el reflejo de las ideas distorsionadas de esa misma realidad. Muchas veces, por tanto, lo que entendemos y asimilamos como información es solamente un raro vislumbre de la real información y en muchas ocasiones es la contrainformación de la verdadera información.
Así pues, el gran reto de la sociedad moderna es lograr ver la luz de la verdad en la información facilitada, a pesar de las grandes manipulaciones de nuestras creencias y de nuestros prejuicios intelectuales, los que nos definen como humanidad. De todos modos, de nada sirve tener las normas más avanzadas y ambiciosas contra la corrupción y a favor de la transparencia si luego estas no se aplican o si los medios judiciales para conseguir su aplicación no funcionan porque son desesperadamente lentos o son muy costosos en términos temporales y económicos. Lo más importante es que exista una verdadera voluntad política de ser transparente. El conjunto de la ciudadanía, además, debe ser consciente de la importancia que tiene para su vida diaria y los beneficios que se pueden obtener si exigen transparencia a las entidades que manejan fondos públicos. Se reducirá la corrupción y se evitará el despilfarro de nuestro dinero. En otras palabras, se podrán tener más y mejores servicios públicos con menos impuestos. La democracia no consiste en votar solo cada 4 años, en nuestro caso, sino también en participar en la gestión del dinero público todos los días del año. El acceso a la información es un derecho fundamental para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos y que, además, cumple una función instrumental esencial para el ejercicio de otros derechos. Creo que esto es importante destacarlo. Tenemos que tener como presupuesto básico que se trata de un derecho humano. Ese es el basamento a partir del cual debemos promover su exigencia porque incide directamente en los pilares de la democracia. Una forma de medir si un país es democrático lo es el respeto a sus derechos humanos y este es un derecho humano fundamental. No solamente los procesos electorales son una forma de medir a los estados en función de su grado de democracia. Lo constituye el respeto a sus derechos humanos y este debemos de tomarlo en cuenta precisamente como un derecho humano como tal. Y es que la jurisprudencia de la Sala Constitucional en el país ha tenido un amplio reconocimiento al acceso a la información y ha señalado que el gobierno debe ser como una caja de cristal, abierta al escrutinio de todas las personas. Además, la excepción del secreto de Estado ha sido interpretada de una manera muy restrictiva por la Sala Constitucional. Incluso se ha dicho que en nuestro país, en virtud de no tener ejército, en realidad es difícil justificar la existencia de un secreto por seguridad nacional. Así que solo quedarían los secretos en virtud de las relaciones internacionales, eso sí, siguiendo el test que se ha planteado, que ha recogido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que también viene de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es que las restricciones solo se permiten cuando están previstas por ley, busquen un objetivo legítimo en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos y sean además absolutamente necesarias, entendiendo el criterio de necesidad en el sentido de que no haya ninguna otra manera menos restrictiva del acceso a la información para lograr ese objetivo legítimo.